Hola chicos, buenas noches. Hoy miércoles con otro tema más en días de cuarentena. Si eres nuevo en el programa, te invito a que veas los videos anteriores para que puedas entrar con nosotros a una restauración y sobre todo poder reconocerle a Dios no solo superficial sino personalmente. El día de hoy traigo un tema muy interesante que me gustaría compartirte y se encuentra en Salmo 27:1 que dice: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi fortaleza, es mi vida. ¿De quién tendré temor? Sí, el día de hoy yo quiero hablarte de un enemigo muy eficaz que se llama temor. Es un enemigo muy efectivo que aparece siempre en el momento exacto, en el tiempo correcto, para causar estragos, para causar malestar, para traernos confusión y sobre todo, él quiere manejar nuestras emociones a su manera a través de las malas noticias, a través de la incertidumbre. Él controla nuestro cuerpo. Cuando le damos el permiso de que pueda entrar a nuestras vidas, Él quiere amarrarnos de pies y manos para que de esta manera nos mantenga quietos en el lugar en donde estamos y no superarnos, no vivir esos sueños que Dios quiere que nosotros vivamos. Él habla tanto a través de los medios que no nos deja pensar, no nos deja pensar con una libertad para poder autorrealizarnos. Él busca dejarnos siempre en el lugar en donde te encontró. Él no quiere verte grande, no quiere verte avanzando en la vida. Él habla siempre en primera persona, siempre sale con el yo no puedo, tengo miedo y siempre habla de sí mismo, pero lo habla en tu mente. Y cuando tú lo dices, el feedback es inevitable. Se lo puede considerar hoy en día al temor como la segunda pandemia después del coronavirus, porque el resultado que deja es muy incierto y la gente tiene mucho miedo, tiene mucho temor de lo que va a pasar después. Este enemigo, por así llamarlo, ataca a creyentes e incrédulos de igual manera. Él no ve diferencia. Él lo único que quiere es devastar a la humanidad conforme vaya avanzando. Las consecuencias son terribles. El temor se caracteriza por ser un ladrón de sueños. Como ustedes sabrán, amigos, Dios pone sueños en nuestros corazones. Ser ingeniero, ser doctor, ser abogado. Comparte tus bienes materiales, ser feliz, casarte, emprender un nuevo negocio. Son sueños que Dios pone en tu corazón que el miedo lo único que hace es quitarte, es ponerte dudas. ¿De dónde vendrá la provisión? ¿Cómo lo vas a hacer? El gobierno no te va a apoyar. La gente tiene otras prioridades hoy en día. El temor es un experto para robarte los sueños de tu corazón. Y otro factor muy importante, nubla la vista. Cuando nosotros no podemos ver con claridad, tendemos a tropezar, a fallar y equivocarnos de camino. Él nos pone una venda en los ojos que no nos va a permitir ver lo que Dios tiene para nosotros. Así que si le has abierto la puerta en esta temporada de cuarentena al miedo, es hora de vencerlo, es hora de derribarlo. Y con esta breve introducción, me gustaría darte puntos claves que los pongo en práctica cada vez que me visita este espíritu, que es el temor. En primer lugar, mantenerse una fe activa. ¿Y qué es esto de fe activa? Es vivir la palabra de Dios. ¿Pero cómo? Tal vez seas nuevo, tal vez no me puedas entender, pero hay algo que sí conoces. Y es demasiado claro saber que David y Goliat son tan famosos hoy en día que es imposible no saber de ellos, ¿verdad? David y Goliat, ¿te suenan? En Samuel 18:8 dice: Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió a pelear uno a uno. El perdedor será esclavo del vencedor. Al oír esto, los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo, al punto de no salir ni siquiera de sus campañas, de sus chocitas. Ellos no querían salir porque era un gigante pues muy muy alto, muy fuerte. La Biblia lo caracteriza con una super fuerza que al momento que reta al pueblo de Israel uno a uno, todo el mundo se echa para atrás. Y así estuvo gritando 40 días. ¡Wow! Casualidad, 40 días, cuarentena, nosotros encerrados. Bueno, ¿qué quiere Dios detrás de todo esto? ¿Vencer nuestros propios miedos a través de su palabra? ¿Quién sabe? Y cuando David asoma en la escena, él no era ni siquiera experto en guerra, ni siquiera tenía entrenamiento militar en lo absoluto, pero él se acuerda de dos cosas muy importantes. Él dice: Dios me libró del oso y me libró del león.
Él peleó con animales totalmente grandes. Si has ido a un zoológico te podrás ver qué mano tiene el león y qué talla tiene el oso cuando se para, y él los ganó a puño limpio. Podríamos deducirlo. Y él recuerda constantemente sus victorias, fe activa, y le dice de esta manera, en Samuel 17:46, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y todos sabemos cómo acabó la historia, con una piedra en la cabeza y degollado con su propia espada a través de las manos de David, que después fue a sus 30 años coronado como rey de Israel. Entonces, amigos, tener una fe activa es recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y tú podrás decir, pero a mí no ha hecho nada conmigo. Sí, sí lo ha hecho. Dios a veces se mueve en detalles tan pequeños que no nos damos cuenta. Dios a veces se mueve, no es necesario que veas a un ciego volver a ver, a un paralítico levantarse. Dios se mueve de maneras tan misteriosas en tu vida que si tan solo tú le preguntas, vas a recordar las cosas que ha Él hecho desde que el día que naciste, en tu infancia, en tu adolescencia, las veces que ha mandado un ángel a tu vida para poderte bendecir. Son cosas tan pequeñas que pueden llevarte a ti a tener una fe activa para poderle decir a ese gigante, a ese temor, a ese miedo, si te me sigues acercando te cortaré la cabeza. Una fe activa mueve la mano de Dios. Una fe activa muestra la voluntad de Dios en tu vida, y cuando se activa nuestra fe, Dios se levanta del trono, extiende su mano y eres imparable. Sí, imparable, así como lo fue David. Otro consejo que te podría dar es pues declarar las promesas de la Biblia. Como Mefiboset entró ahora a la mesa del Señor, a la mesa del rey, tenía derecho de absolutamente todo. Y de la misma manera, al ser nosotros hijos de Dios, podemos nosotros reclamar todo lo que está escrito en la palabra de Dios porque somos parte de su familia. Él es nuestro papá. Y mira, me gustaría compartirte en 2 Timoteo 1:17, dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, de miedo, sino nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Poder de qué? La palabra, cuando se habla, tiene poder, poder creativo. Lo vimos en el tema anterior. Nosotros hablamos nuestra realidad, así que tengamos mucho cuidado con lo que decimos. Reflexionemos qué palabras estamos diciendo en esta cuarentena, en este encierro, porque podría traer resultados tanto positivos como negativos. Amor, el amor lo puede todo, lo alcanza todo, y es una decisión. Muchos sabemos que es muy difícil amar en ciertas condiciones, pero cuando dejamos la emoción a un lado y vemos la obra de Jesús en la cruz, derramó hasta su última gota de sangre por amor a todos nosotros, incluso antes de conocerlo, yo creo que también nosotros podemos poner de parte para amar. Y el dominio propio, como lo vimos en el tema anterior, la lectura y la oración generan en nosotros un intelecto bíblico, genera una atmósfera espiritual y podemos nosotros dominar y aplacar las emociones que el enemigo exteriormente quiere invadir nuestro corazón. En Deuteronomio 31:6 dice, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante las naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Así que cualquier idea que tengas en tu mente, puedes hacerla a un lado aplicando esta promesa. Dios no te va a dejar solo, tampoco te va a abandonar, eso no lo va a hacer. Así que si el miedo quiere decirte que vas a estar mal después de esta recesión económica, si el temor quiere quitarte los sueños de un emprendimiento, de una maestría, de viajar, de acabar de construir tu casa, no sé en qué proyecto te encuentres, que ahora te sientas y dices, no sé qué hacer. Déjame decirte que Dios no te va a soltar y no te va a abandonar. Si Él puso ese sueño en tu corazón y te mantienes con una fe activa, vas a ser como David. Le vas a decir a ese gigante, si te sigues acercando, te cortaré esa cabeza. Y, por supuesto, como no, amigos míos, la sangre de Jesús, de sus manos y de sus pies. Él permitió que sea crucificado para traernos libertad. En sus manos para vivir nuestros sueños y en sus pies para poder caminar con Él. Así que siéntete libre de entrar en la presencia de Dios y reclamar lo que te pertenece como hijo. No le des chance al miedo, no le des oportunidad al miedo de entrar a tu mente y empezar a causar estragos, de empezar a
a aplacarte, a oprimirte, a atormentarte. No le des esa oportunidad, más bien, abre la palabra de Dios y busca los tesoros que Él tiene para ti. El día viernes estaré hablando sobre la visualización y los sueños, porque es muy interesante saber que los sueños de Dios son muy superiores a los que nosotros tenemos. Y poder diferenciarlos y aplicarlos es de mucha importancia, pero antes de eso tenemos que vencer al temor. Tenemos que vencer esa voz que nos está hablando por aquí o tal vez por acá, que nos hace ver un futuro incierto e infeliz. Así que chicos, Dios les bendiga, nos vemos el día viernes, comparte este mensaje con tus amigos. Chao.